Pregunta: ¿no se puede hablar de otra cosa que no sea la sensación de divorcio entre la campaña electoral y los temas que verdaderamente preocupan a las mayorías? No se puede. Se puede y se debe, pero primero habría que fijar responsabilidades en torno de quiénes y cómo debieran hacerse cargo del divorcio ese. Suponemos que estamos de acuerdo en que la foto de Olivos parece haber significado un parteaguas. Parece, decimos, porque nadie tiene certezas respecto de que el escándalo promovido tenga relación directamente proporcional con el resultado que vayan a dar las urnas. No se sabe si hay esa relación ni frente a las primarias, ni muchísimo menos para las definitorias de noviembre, cuando además se supone, todo lo indicaría, que sí se sentirán efectos de cierta reactivación de la economía. Entre quienes reconocen esa incertidumbre se cuentan los propios encuestadores, que vienen de quemarse en forma ostentosa en la última elección y admiten que la pandemia les recorta todavía más la posibilidad de acertar en general y particular. Acuérdense, las encuestas, o sepan, que las encuestas son con preeminencia telefónicas y por línea fija. Hace unos días, uno de los consultores aceptó que si ya ocurría en promedio que la gente respondía a 1 de cada 100 llamados, ahora contesta 1 de cada 250. Y como si fuera poco, tienen que acertarle a qué significa que no respondan los 249 restantes. Y además, asimismo, se sabe o conoce, que las encuestas dan, en primerísimo lugar, números generalmente favorables a quien las encarga y paga. En simultáneo se entregan otras cifras, reservadas, que no se publican. A veces pasa que coinciden las publicadas y las no publicadas, y a veces no. En las primarias de 2019, recordemos, La Patria Encuestológica y sus compañeros mediáticos pronosticaron casi de modo unánime que habría una diferencia estrecha, mayormente a favor del ex Juntos por el Cambio en los relevamientos pagados por el macrismo. Esto no quiere decir que las encuestas siempre se equivocan. Y para el caso, es imposible equivocarse en determinar que la foto de Olivos afectó la imagen presidencial. Pero por el momento, lo innegable es que el hecho provocó y provoca toneladas de comentarios opositores y oficialistas en ese orden, incluyendo estrambóticos pedidos de juicio político al presidente por parte de quienes supieron convocar a marchas colectivas en plena cuarentena, para no hablar del sombrero mexicano que reemplazó al tapabocas en el concurrido cumpleaños de la doctora Carrió, como aludió el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco en una salida muy ingeniosa. Dicho esto, cabe una diferenciación. Esto es, el gobierno no solo cae en la trampa de continuar a la defensiva con el asunto, sino que encima sigue enroscándose a través de aclaraciones sobre abogados intervinientes
ofrecimientos de donar la mitad del sueldo presidencial para compensar el error, discutir si el yerro fue delito o transgresión. Bocato di cardinale para las fieras. Más aún, ¿a qué viene precisamente el intento de contrarrestar el efecto de la foto de Olivos con la de exaltación de la cruz? ¿Qué quieren? ¿Sacar el empate? Al margen de ser cierto que en la oposición cambiemita no tienen autoridad moral para cuestionar casi nada. Sin embargo, por eso hablábamos de una diferenciación, esa deficiencia gubernamental no debería permitir que se pierda de vista lo obvio del aspecto prioritario. Porque es la oposición, no el gobierno, quien, mediante el ardid de aprovechar una foto, genera discusión de campaña sobre problemáticas baladíes, secundarias. O en otras palabras, la oposición es mucho más causa que consecuencia de ese divorcio entre el marketing del proceso electoral y lo que a la gente le preocupa, que por supuesto no requiere encuesta alguna. Es lógico que sea así e implica la confesión opositora de que únicamente pueden plantarse mediante provocaciones o usufructo de los traspiés ajenos. Miren, si hacen la lista de las fallas del gobierno con que sus adversarios obtienen u obtendrían beneficios, van a ver enseguida que son errores no forzados acerca de asuntos nunca ligados a la economía, nunca. Puede ser la foto de Olivos o quiero la Pfizer, tanto como la frase presidencial sobre orígenes de brasileños y argentinos, o ayer mismo haberse prendido a la polémica por una docente sacada en su respuesta a un alumno. O antes un muy reducido vacunatorio VIP que fue mostrado como si hubiera consistido en una mecánica extendida por todo el país. Y después lo que viniere. Vaya si el gobierno tiene complicaciones bastante más graves que esas, junto con éxitos como la llegada contundente de vacunas, su producción local, haber administrado la crisis sin convulsiones sociales que en otros lados se consiguen de a montones, la adecuación y el reequipamiento del sistema de salud y, conservar su unidad política. Pero están la inflación, el escenario de pobreza ampliada del que probablemente no se tenga exacta dimensión, y esas reactivaciones parciales, industria, construcción, que no alcanzan masivamente ni al bolsillo de los sectores populares ni a los de la clase media. De todo eso y más, la oposición no dice una palabra. Divagan, persisten en divagar sobre la república amenazada, no se meten en ningún cruce por fuera de las humoradas de los libertarios, no exhiben ni la más mínima propuesta, excepto esta semana por la presentación surrealista de María Eugenia Vidal, quien habló de recuperar la educación que contribuyó a destruir cuando era orgullosamente bonaerense. Y desde ya, bien que en esto el frente opositor se inmiscuye menos que menos,
y aunque es un tema que circunstancialmente no quita el sueño de ninguna mayoría, está cuándo y cómo se arregla o no con el Fondo Monetario. Esta audiencia creo que sabe que las autorreferencias no nos gustan, pero ni un poquito. Pero bueno, desde aquí y desde la columna de Alejandro Berkovich en VAE Negocios, se adelantó la semana pasada que había versiones coincidentes en despachos oficiales sobre lo avanzado de un acuerdo con el organismo. Se confirmó, fue confirmado que hay progresos, para ser rigurosos, con la aclaración del propio Alberto Fernández de que todavía no hay nada concluido y la advertencia desde filas oficialistas de que cabe esperar que el fondo ponga lo suyo. Usted habló ayer mismo de las responsabilidades compartidas, le dijo Carlos Heller a Martín Guzmán esta semana ante la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Control de la Deuda Externa. Más vale que el tema con Heller hoy al mediodía será ese. Ahora, agregó Heller, eso se tiene que traducir en que cada parte se haga cargo de la que le toca para resolver el problema. Es sabido que en el oficialismo, en el Frente de Todos, conviven visiones diferentes sobre qué conceder y qué rechazar. Y es seguro que hay terreno en disputa, ¿eh? Y nos parece solo, que renovadamente lo segundo, que haya disputa, es una buena noticia. Lo que se arregle, si es que se arregla, y entre otras cosas, tendrá que pasar por el Congreso. Y ahí, también entre otros ámbitos, se verán los pingos. Entre ellos, y a la cabeza incluso, los de esa oposición que más temprano o más tarde no podrá seguir especulando, ni con fotitos, ni con frases presidenciales, ni con las metidas de pata presidenciales, ni con esquivar el debate económico. El problema sería que con esa táctica les baste para ganar las elecciones. Porque entonces se habrá chocado de nuevo contra la misma piedra y volverá a ser más tarde que temprano.